Bienvenidos a Private Privacy Podcast, el primer podcast dedicado a la protección de datos de España, en el que hablaremos con diferentes especialistas del sector para conocer sus experiencias y las mejores prácticas que implementan para cumplir con la protección de datos en las empresas. Soy David Casellas, CEO y cofundador de Privatec, una plataforma que ayuda a las empresas con los crecientes retos relacionados con la privacidad y el cumplimiento de protección de datos. Y en el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Laura Gómez, responsable del área de Compliance, Protección de Datos y Prevención de Blanqueo de Capitales en For Finance. Muchas gracias, Laura, por compartir con nosotros tu Hola, tiempo hoy. David. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí con vosotros compartiendo este podcast. Fantástico. Pues la primera pregunta, Laura, obligada. ¿Cómo entras en el mundo de la privacidad de datos? ¿Qué te llama la atención? Bueno, yo siempre me he dedicado al derecho de empresas, siempre por suerte para mí he tenido la oportunidad de trabajar en empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y bueno, desembarco en el mundo de la protección de datos, empiezo a tener mi primer contacto por allá por el 2018, cuando implementamos la nueva normativa tras la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y posteriormente, el año pasado, en febrero, ya más me meto de lleno en este mundo cuando me incorporo a For Finance y ahí ya pues sí que me dedico mucho más a este ámbito de la protección de datos, del compliance y también de la prevención del blanqueo de capitales. Entonces, bueno, ahora sí que está mi carrera totalmente focalizada en este ámbito de la protección de datos. Qué bueno, porque Laura, For Finance está en el sector financiero, en la parte más de microcréditos, etcétera, ¿no? ¿Qué retos existen, sobre todo a nivel de protección de datos, en el mundo del microcrédito, en esta industria? Bueno, realmente gestionamos bases de datos muy grandes. Como bien dices, somos uno de los principales lenders en este ámbito de los microcréditos. Hacemos una labor al final fundamental, ¿no? Porque cubrimos una parte, un sector que no cubre la banca tradicional. Entonces, realizamos esa importante labor y, bueno, pues nos enfrentamos a importantes retos también en el mundo de la protección de datos porque, como te decía, contamos con bases de datos muy amplias y necesitamos pues dar una protección eficaz del dato. Y en el mundo del microcrédito, ¿tú crees que hay igual más preocupación o más interés para saber qué hacéis y cómo lo hacéis con sus datos personales? Bueno, realmente si tomamos en cuenta, te podría decir que sí, que no. Yo sí que es cierto que tomando en consideración análisis o datos de años anteriores, he podido apreciar un incremento en cuanto al interés del cliente por lo que se hace con su dato personal. Creo que cada vez todos tenemos una mayor preocupación por qué me están llamando, de dónde sacan mi dato, por qué esta gente trata mis datos. Entonces sí que es verdad que cada vez hay un incremento mayor, una mayor preocupación, pero también es cierto que si hacemos una comparativa con la amplitud de la base de datos que tenemos, no es tan grande aún ese porcentaje. Pero sí que se aprecia esa mayor preocupación que yo creo que a día de hoy tenemos todos, ¿no? con nuestros datos. Qué bueno. Y claro, estamos hablando de un volumen de datos enorme, enorme, enorme. Con lo cual, Correcto. cuéntanos un poco tu estrategia, vuestro plan. ¿Cómo se gestiona un número tan elevado de datos personales sensibles también, evidentemente, en algunos casos? Claro, bueno, pues aquí básicamente para hacer un adecuado tratamiento del dato, cuando tenemos bases de datos tan grandes, creo que un poco la base está en tres directrices. Por un lado, tenemos que hacer un trabajo de prevención muy grande para evitar cualquier brecha de seguridad o cualquier problema que podamos tener con el dato. También es clave la formación de nuestros empleados. Es algo en lo que yo he incidido mucho desde que me he incorporado a For Finance porque creo que es absolutamente fundamental que todos nuestros empleados estén correctamente formados y que todos nuestros empleados sean capaces de pues dar solución, ¿no? a las demandas, a las peticiones que nuestros clientes nos hagan. Además, tenemos muchísima atención telefónica, entonces es muy importante que estén perfectamente formados para que en un momento dado sean capaces de resolver cualquier cuestión o cualquier pregunta que el cliente pueda hacer. Y la tercera variable que te comentaba son los sistemas de seguridad. Al final tenemos que tener unos sistemas de seguridad muy fuertes que nos permitan siempre garantizar esa seguridad y el correcto tratamiento del dato. Tenemos, aparte del Departamento de Protección de Datos, donde sí que es verdad que hacemos una labor importante en este sentido, un departamento específico de seguridad de la información, que hacen un filtrado pues eso, de cualquier posible brecha de seguridad que pueda ocasionarse, cualquier correo sospechoso lo detectan, impedimos que salga información a través de cualquier medio, salvo expresamente autorizado del ámbito de la empresa.
Entonces, bueno, sí que está todo bastante bien controlado y muchas veces consiste un poco en conjugar estas tres variables para no tener ningún problema. Pero vamos, para mí sobre todo es eso, la formación, la optimización de procesos es la parte en la que yo me he centrado sobre todo en este año, que creo que es muy, muy importante. Yo creo que acabas de dar con un punto súper interesante, porque en todos los podcasts te podría decir que donde todos coincidís es en este punto de la formación, ¿no? Que al final, sobre todo porque tiene su sentido. Al final estás dando el tratamiento, o más que dando el tratamiento, están tratando datos personas que igual no tienen conocimientos, ¿no? Con lo cual la formación yo creo que es súper clave. ¿Cómo lo gestionáis? Porque decías que tenéis como varios niveles, ¿no? Entiendo que algunos, sobre todo los que están más de cara al cliente, la primera línea, igual hacéis formaciones concretas, son anuales, formaciones más prácticas, más teóricas. ¿Nos puedes dar un poco más de detalle? Te cuento un poco mi experiencia. Yo cuando llegué a For Finance me encontré procedimientos muy bien hechos desde el punto de vista técnico, jurídico, pero eran procedimientos, en mi opinión, muy grandes, procedimientos muy difíciles de aplicar, muy difíciles de entender y muy difíciles de trasladar a la realidad. Es decir, estaban muy bien sobre el papel, pero tenemos que llevarlo a la vida real, tenemos que llevarlo al mundo de la empresa y adaptarlo, como tú decías, a los diferentes sectores, áreas que tenemos dentro de la compañía. Entonces, la primera cuestión en la que me centré fue en esa, en simplificar procedimientos y hacer que a la vez fueran eficaces. Por ejemplo, uno de los que he lanzado hace relativamente poco y en el que lo hemos modificado de arriba abajo por precisamente lo que te comentaba es el procedimiento de la gestión de los derechos Arcopol. Ahí pues hemos hecho una serie de formaciones a nuestros agentes para que estén informados, para que lo entiendan y sobre todo para que sepan que tienen que responder, que tienen que decir al cliente cuando el cliente nos contacta y cómo hay que gestionarlo. En cuanto a la formación, hay una formación anual para todos los empleados. Cuando yo llegué, esa formación se lanzaba, todos la tenían que completar, realizar su examen y demás, pero yo trasladé al grupo, porque sí que es verdad que también tenemos un departamento bastante grande, nosotros estamos presentes en numerosos países europeos y los cursos y la formación también se gestionan un poco desde la parte del grupo y sí que les trasladé mi necesidad de que hubiera cursos específicos. Es decir, yo no puedo solicitar a una persona de legal que me haga el mismo curso que una persona a lo mejor de atención al cliente, que tenemos perfiles totalmente diferentes, cada uno está especializado en una cosa diferente y necesitamos una formación más específica, más orientada a lo que cada uno hace. Entonces, en ese sentido, sí que vamos a lanzar este año por primera vez diferentes formaciones orientadas, lo que te digo, a cada uno de los departamentos y en función de las necesidades, porque creo que de esa manera vamos a ser mucho más eficaces que con una formación general y les va a posibilitar también a ellos no simplemente decir he cumplido con la formación, he hecho la formación, sino que en su día a día también les va a ayudar. Entonces creo que es importante y luego también hacemos formaciones concretas. Pues lo que te decía, el procedimiento Arcopol, hemos hecho una formación concreta, muy gráfica y muy específica para que les queden claros los conceptos y el modo de actuar en cada caso. Qué interesante, porque al final la sensación que teníamos, hay mucha información, ¿no? Y al final la formación tiene que ser práctica y sobre todo, como tú dices, accionable. Con lo cual a veces es mejor menos, más práctico y más entendible, ¿no? Me Menos parece es súper más, efectivamente. interesante, efectivamente. Y sobre todo, claro, muy ad hoc, ¿no? De cada necesidades. No, me parece ideal. Otra duda que me sale aquí. Cuando estáis en el mundo del microcréditos, es una cuestión de confianza, ¿no? ¿Cómo trasladáis al cliente final todas estas buenas prácticas, todo esto que me comentas? ¿Cómo percibe este valor el cliente y lo valora? Bueno, en ese sentido sí que es verdad que tratamos de hacer, también ahí hemos intentado mejorar procesos, hacer scripts mucho más claros, ya no solo para facilitar el trabajo de nuestros compañeros de atención al cliente o de la parte de operaciones, sino también del propio cliente, que el cliente entienda lo que le estamos diciendo y sobre todo es fundamental y básico dar soluciones. O sea, al final la gente lo que quiere son soluciones y nuestra labor desde compliance, desde protección de datos, es hacer eso, que el cliente esté satisfecho. Para ello, además de la labor que realizamos nosotros, tenemos un departamento específico de Quality and Training
Trabajamos muy de la mano en muchos temas y su labor es, pues, es hacer auditorías para ver el grado de satisfacción del cliente, hacer que el cliente se sienta cómodo, dar herramientas para mejorar. Cuando ellos detectan, por ejemplo, hay una problemática determinada, pues me lo trasladan y tratamos de buscar o de encajar cuál es la mejor forma de dar respuesta, ¿no?, a las demandas de los clientes. También es cierto que las preocupaciones de todos ellos son similares. Entonces, bueno, al final podemos ir trazando un poco la línea que en ese sentido queremos seguir y darles la solución más adecuada en cada caso. Qué bueno. Volviendo a la operativa, antes yo creo que has dado mucho detalle de precisamente las formaciones también, cómo las gestionáis dependiendo de los departamentos, ¿no? Pero hablando de departamentos, en algún podcast recuerdo que a veces el departamento de protección de datos puede parecer el malo, ¿no? Porque es el que limita a según qué departamentos. ¿Cómo gestionáis las relaciones entre departamentos? Y te diría aún más, ¿cómo os aseguráis que la implementación que vosotros pautáis realmente se haga, ¿no? Y de un modo, bueno, pues bien hecho. Bueno, realmente somos el malo porque al final creo que somos un departamento de control, pero yo prefiero decir que en vez de control somos o debemos ser un departamento de acompañamiento, ¿no? Sí que Claro. es cierto que la labor que realizamos tanto desde protección de datos como de compliance es una labor transversal. Tenemos que trabajar con todos y cada uno de los departamentos de la empresa porque al final el dato afecta a todos y al final tenemos que realizar esa labor o ese ejercicio de evaluación, ¿no?, del resto de departamentos y de ver cómo se hacen las cosas y por qué se hacen. Sí que es cierto que, bueno, hay muchos problemas que los detectamos ya no tanto yéndonos a una auditoría o a un control exhaustivo, que también hay que hacerlos a veces, sino problemas que surgen en el día a día y de esos problemas detectamos otros que al final nos llevan a buscar una solución y poner ahí no un parche, sino una solución real. Entonces, bueno, un poco es esa labor, pero claro, realizamos un trabajo transversal, trabajamos con todos los equipos y al final creo que la clave está en hacer entender a la gente el porqué de las cosas, es decir, yo no vengo a imponer nada, al final la ley hay que cumplirla, obviamente, para eso estamos, tenemos que hacer cumplir tanto las políticas y procedimientos internos del grupo, los locales y también la normativa, pero tenemos que buscar sobre todo hacerles entender que son soluciones que tenemos que cumplir y que al final redundan en el interés de todos, ya no solo legalmente, sino también reputacionalmente. Creo que es muy importante que todos estemos alineados en ese sentido y bueno, pues que vayamos por la misma vía para buscar soluciones en las que todos nos encontremos al final cómodos y no nos vean un poco eso como el enemigo. También es verdad que siempre tratamos, yo siempre lo planteo desde el punto de vista de la ayuda, o sea, por ponerte un ejemplo, esta mañana he tenido con los compañeros de un departamento una entrevista y, o sea, una reunión y bueno, pues ellos me planteaban, claro, a ti al final te ven como compliance, vienes a imponer y yo lo que les he pretendido decir es, estamos aquí para buscar soluciones, vamos a intentar automatizar determinadas partes de los procesos, también para descargarles a ellos de trabajo y al final para buscar la eficiencia. Yo soy abogada de empresa, como te decía, y siempre he tenido muy claro que en una empresa el departamento legal es básico, pero debemos remar siempre en el mismo sentido, ¿no? A veces es difícil encontrar ese punto de conexión entre la parte legal y la parte operacional o la parte de negocio, pero al final todos estamos aquí para lo mismo, todos estamos aquí en este caso para vender micropréstamos y bueno, al final tenemos que buscar ese interés común y tratar de aunar soluciones. Entonces hay que ser flexible también y muchas veces no decir sobre todo no de entrada, que eso también es muchas veces de abogados, sino de vamos a ver cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Para buscar ese punto de encuentro y de solución entre unos y Qué, otros. qué bueno, buscar consensos y Correcto. trabajo en equipo. Eso es. Me parece genial. ¿Y qué necesidades se os plantean? Porque antes hablabas de las políticas a nivel de protección de datos. ¿Las políticas las actualizáis, entiendo, periódicamente? ¿Las políticas las tenéis en un sitio? ¿Se comunican? ¿Cómo Uh-huh. gestionáis vuestras políticas internas? Bueno, las políticas, como bien dices, muchas de ellas se elaboran a nivel grupo porque necesitamos tener unas políticas comunes, se revisan en cada país y después, pues desde la parte de compliance las implementamos. Muchas de ellas, las que nos afectan a todos, las lanzamos de forma genérica a todos los compañeros, explicándoles un poco en qué consiste la política y aquellas que van dirigidas a un departamento específico, se las enviamos a ese departamento específico haciendo una explicación pormenorizada, bueno, de lo que al fin y al cabo la política viene a decir y la trasladamos a la realidad, lo que te decía antes, pues la implementamos con todos aquellos cambios que en cada caso necesitemos, o sea, consideremos necesarios.
Qué bueno. Aquí déjame que te haga una pregunta que me ha venido a salto, porque comentabas evidentemente que hay varios países. Vosotros estáis en varios países. ¿Tú tienes relación, entiendo, con los DPOs o responsables de protección de datos de otros países? ¿Cómo nos valorarías en España, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Porque al final hay gente pues, que evidentemente ve en otros países. Yo creo que estamos muy avanzados en España en el estándar de calidad y de implementación en protección de datos. ¿Qué diferencias ves? ¿Qué mejores prácticas ves igual en un país que igual no tanto? ¿Concienciación? ¿Cómo lo valorarías? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nosotros vamos muy bien, porque te voy a decir yo, pero no, pero realmente sí que es cierto que estamos muy concienciados, sobre todo a nivel empleado. O sea, sobre todo a nivel, pues es un empleado del call center, sabe perfectamente la importancia del tratamiento de datos. También, igual yo soy muy pesada, hacemos mucha labor de concienciación que yo creo que es básica. En cuanto a otros países del grupo, sí que es cierto que nosotros tenemos todo muy centralizado. Quiero decir, tenemos en la matriz, en la empresa matriz, tenemos un grupo muy fuerte de protección de datos y desde ellos va bajando escalonadamente toda la información que queremos implementar. Entonces, nuestras políticas, lo que transmitimos, está todo muy unificado. Hacemos también reuniones periódicas con los diferentes DPOs o responsables de protección de datos de cada uno de los países y hacemos una especie de puesta en común de las necesidades que cada uno apreciamos, de pues eso, un poco hacer una especie de networking entre nosotros para ver cómo todos conjuntamente podemos hacer una mejora, ¿no? en la protección de datos y bueno, luego también en las formaciones, por ejemplo, el tema este que te comentaba de la formación que hemos lanzado la iniciativa desde España de hacer una formación específica, se va a implementar también en otros países, les ha parecido una buena iniciativa y se va a implementar. Entonces, bueno, sí que es verdad que vamos muy bien, vamos muy avanzados con el tema, pero ya te digo que nosotros a nivel grupo tenemos todo bastante estandarizado. Entonces, tampoco aprecio grandes diferencias respecto a otros países en ese sentido. Qué bueno, pero bueno, marcamos tendencia, eso es positivo y es bueno, ahí vamos. Déjame que saque el tema un poco estrella, como te comentaba antes, que es el de los derechos ARCO, derechos de los interesados. Yo creo que en este caso tú nos puedes dar mucha información y experiencia real, porque es algo que, fíjate, nosotros que vamos hablando un poco con diferentes empresas, diferentes sectores, sí que una de las primeras valoraciones que te pediría es cómo ves tú la concienciación de los usuarios que cada vez parece que entienden mejor sus derechos, ¿no? Y las obligaciones igual no tanto, pero los derechos claramente. Pero, ¿cómo valoras en vuestro sector la concienciación? ¿Hay mucho, hay poco? ¿Os piden más cancelaciones? ¿Os piden identificar datos? Este sería un punto de cómo valoras la situación. Y punto dos, me interesaría mucho que nos contaras cómo lo gestionáis, porque también vemos que cada empresa lo gestiona de una manera bastante dispar, ¿no? Con lo cual tenéis tecnología propia, tenéis unos protocolos internos. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, aquí un poco en la línea de lo que te comentaba antes, cada vez la tendencia es mayor, existe una mayor preocupación, nuestros clientes están más informados y recibimos cada vez más solicitudes de todo tipo. Algunas se adecuan a lo que es un derecho al copol, otras te piden una cosa que luego nada tiene que ver o poco tiene que ver con lo que realmente quieren. Pero bueno, cada vez se aprecia esa tendencia mayor a esa preocupación mayor, ¿no? Por lo que se hace con sus datos o por ejercer uno de estos derechos. En cuanto a cómo lo hacemos, en For Finance hemos cambiado el procedimiento, como te decía, recientemente lo hemos modificado y lo que se ha hecho es crear un departamento específico de agentes Arcopol. Dado que cada vez recibíamos más solicitudes, antes esto dependía directamente del departamento legal, pero llegó un punto que nos sobrepasó. Entonces, bueno, lo que hicimos fue crear un grupo específico que se dedican a la gestión de estos derechos. Con esto que he pretendido que exista gente dentro de la empresa que esté realmente formada en lo que son los derechos ARCO. Lo que hemos hecho es establecer como un primer nivel en el que todos los agentes que atienden atención al cliente, así como agentes de telemarketing o incluso agentes de la parte de recobros, sean capaces de atender la solicitud del cliente. Cuando el cliente le dice que quiere ejercer uno de estos derechos, directamente le remitimos a estos agentes Arcopol que, dada su especialización, sabrán exactamente cómo atender esa solicitud del cliente. Para facilitar las cosas, les enviamos el formulario correspondiente para el ejercicio del derecho que ellos quieran ejercitar, nos lo devuelven a este correo, se verifica, se identifica de nuevo al cliente y se gestiona en su caso aquello que nos esté solicitando. Cuando nos piden un derecho de acceso, por ejemplo, le enviamos la parte correspondiente al tratamiento de datos que hacemos. Cuando nos piden una supresión de datos, procedemos a suprimir esos datos, etcétera, en función un poco de lo que nos pidan. Otras veces quieren hacer otras gestiones diferentes
y el cliente a lo mejor nos dice, pues quiero un acceso a datos, realmente no sabe muy bien lo que está pidiendo. Entonces ahí también hacemos un poco de labor de orientación al cliente para que nos diga lo que realmente necesita y nosotros poderle reconducir para que él sepa, en su caso, cómo lo tiene que hacer y darle las instrucciones para que su solicitud o su demanda quede cubierta en todo caso. Entonces, un poco ese es el procedimiento y luego, claro, estos agentes ARCO pues siempre van de la mano de legal. O sea, tenemos reuniones frecuentes con ellos y, bueno, pues vamos solventando un poco, como el procedimiento es relativamente nuevo, todas aquellas dudas, aquellas cuestiones que vayan surgiendo y limando un poco, pues eso, al principio es un poco complicado, recibimos muchas solicitudes muy dispares y tenemos que ir encajándolo todo. También es cierto que vamos a intentar flexibilizar, ser tecnológicos como somos, por ejemplo, facilitar al propio cliente que a través de su web pueda rectificar ciertos datos, ¿no? Es muy frecuente que el cliente nos solicite rectificaciones de datos y es nuestra obligación y nuestra labor tener el dato actualizado, la base de datos siempre actualizada. Entonces, bueno, pues tenemos también un poco que facilitar al cliente que por sí mismo tenemos que ejercer nuestra responsabilidad proactiva y pueda también modificar ese dato. Entonces, bueno, un poco vamos encajando el procedimiento, pero bueno, ya te digo que vamos haciéndolo de esa forma para que siempre exista una especialización dentro de la empresa y que se le dé una respuesta adecuada, sobre todo al cliente, mejorando la experiencia del cliente, que al final es quien nos importa. Hombre, claramente habéis hecho una apuesta fuerte, ¿no? Para mejorar este punto y esto lo hablábamos también en podcasts anteriores, que al final reputacionalmente esto va en vuestro favor. Cuando un cliente ve que hay un proceso, ¿no? Y que claramente hay una respuesta rápida, eso siempre suma y va en favor. No, me parece súper interesante y te diría que probablemente es de lo más detallado y protocolizado que hemos visto hasta ahora, ¿no? Con lo cual, un punto muy, muy, muy positivo. Muchas gracias por compartirlo. Déjame que salte ahora la parte más de seguridad. Tú comentabas que teníais, Laura, un equipo también de seguridad de la información. Y aquí, pues, la pregunta que siempre nos da miedo a todos, brechas de seguridad. Brechas de seguridad, qué miedo, no son las brechas de seguridad, ¿cómo las gestionamos? ¿Por qué? ¿No? ¿Las podían haber evitado? Cuéntame primero si habéis tenido alguna experiencia y cómo lo habéis gestionado. Y después, si te parece, ¿qué hacéis para evitarlo, intentar evitarlo? ¿Qué protocolos seguís a nivel de seguridad y para evitar, por lo menos mitigar rápidamente? Te cuento. Bueno, en marzo del año pasado, mi casi bienvenida a For Finance fue una brecha de seguridad, con lo cual tuvimos ahí un incidente de seguridad que, bueno, se detectó rápidamente, una fuga de datos se detectó de forma inmediata por este equipo de seguridad de la información que tenemos. Lo pusieron de manifiesto, se realizó un análisis pormenorizado pues eso, del hecho que se había producido y lo que hicimos fue inmediatamente, dentro de las 72 horas siguientes, notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, bueno, desde entonces, por suerte, no hemos tenido ninguna. Hemos tenido algún incidente de seguridad que hemos detectado, hemos analizado y hemos visto que no procedía en ese caso notificarlo a la agencia porque no había llegado finalmente a producirse tal brecha de seguridad. Pero sí que es verdad que hacemos o en este caso mis compañeros del departamento que te comentaba, hacen una labor muy exhaustiva para detectar cualquier falla que pudiera producirse. Una vez que se produce, nos la trasladan, tenemos un protocolo de análisis del incidente y cuando así lo consideramos, rápidamente procedemos a notificarlo a la agencia en cada caso. Qué bueno. Recuerdo que con Jordi de BVA hablaban que ellos hacían como simulacros, ¿no? A veces a nivel de brechas de seguridad, a nivel de fallos en lo que es la privacidad. ¿Hacéis algo similar en ese sentido? Como tal, no hacemos simulacros. Lo que sí hago, soy muy pesada, hago muchos recordatorios a nuestros empleados. Cada 2 por 3 pues les lanzo un email, ¿no? Pues recordando un poco pues, las implicaciones, ¿no? Que para todos puede tener un incidente de este tipo. Entonces, por lo menos en aquello que nosotros podemos controlar, que es también la labor de nuestros empleados, siempre actuar de manera muy diligente y siempre recordarles los pasos un poco a seguir, qué tienen que hacer, qué pueden hacer, sobre todo, qué no pueden hacer, que aquí es lo más importante. Y bueno, que esto también nos posibilite a todos evitar, ¿no? estas posibles brechas. Luego también es verdad que en For Finance tenemos unos sistemas de seguridad muy fuertes. Yo siempre digo que mi ordenador está blindado, o sea que realmente en ese sentido sí que he detectado al incorporarme a For Finance que los sistemas de seguridad son muy buenos y que eso nos evita en este sentido a los responsables de protección de datos muchos disgustos, ¿no?
Qué bueno. Déjame que haga otro salto. Ahora más en cómo te mantienes en forma en el mundo de la protección de datos y la formación, ¿no? Porque sabemos que van cambiando hace nada por las cookies, cada mes o cada meses en algo tan aún nuevo, ¿no? Porque es como muy joven estas nuevas regulaciones. ¿Cómo te mantienes? ¿Qué haces? ¿Miras blogs, podcasts? ¿Cómo lo haces? Bueno, al final yo siempre digo que el abogado tiene que estar siempre reciclándose, ¿no? En continuo cambio si quieres estar al día, ¿no? Con los temas que nosotros llevamos y más aún, como bien dices, en el mundo de la protección de datos que es absolutamente cambiante. También en el mundo del compliance, la implementación de políticas, tenemos que estar constantemente aprendiendo, constantemente cambiando, constantemente evolucionando, ¿no? Y bueno, hoy en día sí que es cierto que tenemos una gran ventaja respecto a nuestros predecesores porque nosotros tenemos todo a golpe de clic, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy fácil estar actualizado, es muy fácil buscar información, buscar buena información sobre todo y bueno, pues realmente podcast como la labor que desde Pridatech hacéis y que, vamos, os lo agradezco muchísimo, nos ayuda a, pues eso, ver experiencias de otros compañeros, ver qué han hecho otros compañeros, cómo podemos mejorar nuestra organización, qué podemos implementar en nuestra organización. Hay muchísima información, muchísimos webinars. Hoy en día yo creo que es muy fácil mantenerse actualizado y además, en mi caso, es una exigencia, ¿no? Porque en esta tipología de empresas que son tan cambiantes, que van tan rápido, que son tan tecnológicas, o te adaptas o mueres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay otra opción más que estar constantemente actualizado. Hablabas de algo que es muy relevante y es o estás adaptado o mueres, ¿no? En ese sentido, estar preparado para lo que viene. ¿Tú crees que vosotros al estar en el mundo, pues igual más online, ¿no? La parte financiera, pero más online, igual más novedoso, pues más fresco, si me permites, ¿estáis más preparados para estos cambios que igual la banca más tradicional? A diferencia, yo creo que un poco el gran talón de Aquiles de la banca tradicional es la digitalización, ¿no? Entonces, quizá son aún hoy en día muy burocráticos, exigen mucho papeleo, mucho tiempo. Nosotros somos muy rápidos. Al final, el kit de nuestro negocio siempre digo que es el tiempo. El tiempo es oro, el tiempo de la gente es muy valioso y nosotros damos respuestas rápidas a lo que nuestros clientes quieren en cada caso, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos, claro, igual que la tecnología cambia muy rápido, somos empresas fintech basadas en tecnología muy puntera, entonces tenemos que ir un poco siempre pues siguiendo el ritmo, ¿no? de esos cambios y también profesionalmente tenemos que irnos adaptando a ello. Entonces, eso nos diferencia mucho, yo creo, de la banca tradicional, que somos empresas mucho más flexibles, menos burocráticas, tenemos sistemas que nos permiten dar respuesta automática o mucho más rápida o en minutos a nuestros clientes y eso es algo que también ellos valoran, ¿no? Sin duda, sin duda. Y felicidades, por lo que me cuentas, porque me Gracias. parece fantástico. Última pregunta, ya sabes que es una de mis favoritas. Cuéntanos una anécdota, Laura, algo que te haya pasado. Yo siempre digo bueno o malo, algo que recuerdes en tus años, el susto típico que todos pasáis. ¿Qué te ha dejado Bueno, marcada? realmente en For Finance tenemos un poco anécdotas de todo tipo, de solicitudes muy raras que nos llegan por parte de clientes. Hay algunos, pues eso, que te cuentan cuestiones de su vida, hay otros que te cuentan, entonces, bueno, siempre tratamos, como te decía, de tener un servicio de atención al cliente bastante muy bueno y un departamento de Quality and Training que siempre trata de reconducirlos. Pero bueno, siempre nos encontramos por ahí con alguna anécdota, algún cliente que bueno, sí que es curiosa y sí que se comenta siempre un poco ya en el foro de la empresa. Bueno, aquellas que te alegran el día, que te dan una Exacto, sonrisa. nos lo hacemos Qué a mí. bien. Fantástico. Laura, muchísimas gracias. Yo creo que nos has compartido información súper valiosa, súper práctica y de experiencias muy reales. Te agradezco mucho tu tiempo y de verdad ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Un placer, David, y nada, os agradezco muchísimo esta iniciativa y ojalá podamos seguir participando. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Gracias.